para que cuando hablemos hacia la multitud, no hablemos conforme a nuestros ideales, sino conforme a los ideales de Dios. Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a tu programa La Hora de la Unción, que se transmite a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros es más que un placer, un honor llegar a tu dispositivo electrónico, a tu pantalla, para llevar una palabra de fe, una palabra de salvación y sobre todo una palabra de levantamiento. Yo sé que hay gente que está necesitando lo que aquí se imparte y esto creo que nació del corazón de Dios para bendecir multitudes. Hoy es un día muy especial, tenemos un ministro, un profeta de Dios, de los cuales yo creo en la manifestación que este hombre carga. Es uno de los hombres que vive en la luna y de momento baja a traer la palabra, la revelación de Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso al profeta Wandy Álvarez. Profeta, bienvenido a esta tu casa, Excelencia Cristiana, La Hora de la Unción. Saluda a tu audiencia. Shalom, amados hermanos. Un placer nuevamente estar en esta plataforma en el día de hoy. Bendiciones. Amén. Estuvimos conversando fuera de cámara acerca de un tema y, bueno, de hecho está ahí abajo. Y gracias por darle clic a este video. Yo sé que te va a bendecir de una manera poderosa. Y el tema que tenemos hoy es ¿qué es lo sobrenatural? Realmente lo que pasa en las iglesias hoy en día es real. Dios habla acerca de la sobrenaturalidad. La Biblia es sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Y hoy tenemos al profeta Wandy para hablarnos acerca de este tema. ¿Qué es lo sobrenatural? Profeta, este es tu espacio. Fluye. Bueno, yo a veces como que tengo como cierto problema con el tema teológico, con eso de la iglesia, porque a lo largo y a lo ancho se han venido fijando, estableciendo cierta expresiología a lo interno de la iglesia como que es algo bíblico. Entonces, eso de lo sobrenatural se ha convertido en un cliché, lo sobrenatural de Dios. ¿De dónde surge eso, lo sobrenatural? Porque en lo espiritual no hay tal cosa sobrenatural. Lo que llamamos sobrenatural, esa dinámica, es lo natural a lo interno de la iglesia. Wow, gloria a Dios. Se debe ver sobrenatural fuera de la iglesia. Pero al interno de la iglesia, nosotros somos llamados a operar de manera normal. Eso debe ser nuestra dimensión, lo que se apunta a lo sobrenatural. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo pregunto qué es lo que es lo sobrenatural, porque todavía no logro entenderlo, porque todo lo que se ve desde afuera puede observarse como sobre, pero desde adentro eso no existe, la sobrenaturaleza a lo interno de nosotros. Todo eso es normal. Por ende, no cabe señalarlo como algo que es sobrenatural. Wow, tremendo. Entonces, dentro de la iglesia, o sea, uno que no es cristiano tiene la oportunidad de hablar de lo sobrenatural porque no está dentro de su naturaleza, valga la redundancia. Correcto. Pero uno que está dentro de la iglesia, ese tiene que ser su estilo de vida. Correcto. Y yo quiero que usted lo hable conforme a la palabra. O sea, en la palabra yo encuentro esa frase sobrenatural o es un invento de nosotros como iglesia. Es un término teológico, pero no pertenece a lo que es la Sagrada Escritura, lo sobrenatural. O sea, de hecho, es un modismo. 15 años atrás usted no escuchaba esa palabra a lo interno, 20 años. No, es un modismo de los últimos tiempos, lo sobrenatural. Gloria a Dios. Y se pegó mucho a través de una canción. Entonces, no es de alarmarse al decir a lo interno de la iglesia, wow, eso tuvo sobrenatural. No, porque es lo natural de la iglesia. Wow, gloria a Dios. Es así. Entonces, yo quiero, Junior, con relación al tema de todo esto que nosotros vemos hoy en día en la iglesia, que muchos han llamado shows evangélicos,
porque es el tema que nos concierne ahora mismo. ¿Qué es esto? O sea, estos espectáculos que se hacen, esta empujadera, muchas veces se empuja a la gente, muchas veces se hacen... se quieren demostrar como que son actos proféticos, pero realmente como que se salen un poco de lo que es la palabra de Dios. Hablan un poco acerca de lo que está sucediendo actualmente en la iglesia, que en otras generaciones o en otros tiempos no veíamos. Bueno, este es un tiempo de una gran peligrosidad a lo interno de la iglesia. Han dejado la palabra, han dejado el texto sagrado y han salido corriendo tras de manuscritos que no tienen nada que ver con el texto sagrado. ¿Por qué allí? Porque allí pues encuentran alimento conforme a la necesidad carnal que tienen. Y cuando Dios no opera en alguien, hay que de una u otra manera sustituir ese espacio. Gloria a Dios. Y lo que se ha hecho es que se ha sustituido el espacio de Dios. Entiéndase, el espacio del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve todo este tipo de brinco y de salto, cuando usted trata fuera del escenario con ese tipo de personas, sus frutos revelan la carencia del Espíritu Santo en esa vida, en ese lugar, en ese grupo o en ese ministerio. Y es lo que ha estado ocurriendo. Claro, esto es una agenda profética conforme al texto que tiene que darse de los últimos tiempos. Todo este tipo de acciones, todo este tipo de desgracia que tentan contra la espiritualidad, la fe y el gobierno de la iglesia de este tiempo. Y es por eso que lo vemos donde quiera, este tipo de cosas. Te pregunto también, tremendo, wow. Te pregunto acerca, en esa misma línea, acerca de el futuro de la iglesia. Sabemos que bíblicamente conocemos el futuro de la iglesia. Cristo se va a llevar su iglesia en la boda del Cordero, etcétera. Pero quiero, con relación a la generación, al tiempo que estamos viviendo, ¿qué futuro se le ve a la iglesia? Viendo unos jóvenes que se están levantando hoy en día, que no tienen un norte claro de lo que es la palabra de Dios y de lo que es el andar en fe, sino más bien vemos una generación como tirando patada voladora, como decimos aquí en República Dominicana. ¿Qué futuro nosotros le podemos diagnosticar a esta generación? Mira, es lamentable decirlo, pero los culpables son los pastores y los maestros, porque estos jóvenes se congregan en un lugar. Estos hermanos pertenecen a una congregación. Gloria. Y si no tienen una buena formación, si no tienen fundamentos claros, entonces ese es el resultado de ello. De hecho, yo estoy aspirando a que la iglesia local, para no extenderme fuera de nuestra nación, de nuestra jurisdicción, necesita ser sometida a lo que tiene que ver con una reforma. Wow. La iglesia necesita una reforma, porque todas sus acciones en este momento van a espalda al fundamento textual de la palabra. Y si esto no se da, entonces sería muy difícil en prontos días, cara a unos años, cómo sería la iglesia local. Porque no hay un fundamento, no hay un pastor, no hay un maestro. O sea, faltan maestros, faltan pastores que puedan fundamentar. De hecho, el norte del evangelio se perdió. Gloria a Dios. Explícame eso. Se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque cuando la gente en este tiempo habla del evangelio, difiere con sus acciones y su accionar de lo que el texto sagrado señala y habla y enseña
de lo que es el Evangelio. Cuando nosotros observamos al Santo Maestro, al Mesías, a Yeshua, vemos a alguien que no envió a su discípulo a la calle sin antes ser formado, fundamentado en el proyecto divino, quebrantando voluntades que había en ellos personales y arrastrándolo a la voluntad del Eterno. Cuando observamos el Evangelio, entre comillas, lo que vemos es una empresa a nivel eclesiástica. La gente ve esto como una esperanza o una bendición económica. Ok. Entonces, ese es el enfoque que se le da al Evangelio de este tiempo. Y usted lo escucha, que predican por sus ofrendas. Si no es por eso, no te van a la iglesia. Ya dejaron de hacer las obras sociales porque no producen las obras sociales. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, dices, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un tiempo profético donde este tipo de cosas es necesario que se dé. Por eso yo digo que debe haber una reforma para establecer principios claros y verdades de la palabra para poder recatar algunos que tienen corazones pero que han sido infectados por la multitud, han sido influenciados, muchachos de buena mente, pero con poco gobierno en su alma. Y cuando tú no tienes gobierno en tu alma, entonces alguien que tenga un espíritu mayor al tuyo, superior al tuyo, te hará esclavo. Y esa es la situación que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en este lugar. Cuando hablo lugar, me refiero a esta nación. Wow, gloria a Dios. ¿Y cómo se propondría un tipo de reforma que pueda cambiar el pensamiento y que pueda cambiar? Porque, por ejemplo, salimos a los barrios de nuestra nación y tú puedes darte cuenta que no hay un control. Cualquiera puede salir de una iglesia enojado, en desobediencia, como bien decimos en Dominicana, y pone 4 sillas en la marquesina y ya levanta una iglesia y tiene un concepto. ¿Cómo se pudiera regular? Eso tiene que ver también con el tema del Congreso de nuestro país, tiene que ver con la iglesia en sí, quién tuviera la batuta para comenzar una reforma de esa índole. Mira, cuando se habla de reforma, nuestra aspiración sería colectiva, pero eso jamás va a ocurrir por causa de los intereses. Nosotros debemos fundamentar la iglesia, en mi caso, el grupo que pastoreamos. Allí estamos fundamentando un grupo de hombres y mujeres para que ellos puedan multiplicarse. Esa es nuestra intención. También lo hacemos a la iglesia que le damos cobertura, tanto en este lugar como fuera. Ahora mismo estamos en Colombia y estamos en Italia dando cobertura. Y estamos fundamentando a este pequeño grupo con el objetivo de que lo puedan hacer. Cuando el Mesías aparece en escena, ya habían diversidades de escuelas teológicas funcionando, pero él no se concentró en la diversidad, sino en lo suyo. Y yo creo que nosotros debemos de enfocarnos en lo nuestro. Josué no pudo con el pueblo, pero hizo concentración él y su casa. Entonces, cuando nosotros fundamentamos nuestra casa, este fundamento de una u otra manera va a comenzar a dar fruto. Y estos frutos
por ende van a dar árboles. Y esos árboles nuevamente van a dar fruto. Pequeño, pero luego se va a convertir en una gran foresta. Esto se hace determinado al paso y habrá resultado. Wow, tremendo, tremendo. Necesitamos una reforma urgente porque, como bien dice usted, profeta, estamos en tiempos finales, en tiempos proféticos, donde lo que se anunció se está manifestando, se está cumpliendo. Necesitamos saber acerca de qué sobrenaturalidad, de qué cosa fuera de lo humano, por decir así, manifestó Jesús, aparte de los milagros. Por ejemplo, habló con una mujer que no le tocaba hablar en una ocasión, estaba hablando con la samaritana, y él está viendo, según habla con los discípulos, él está viendo una comida y ellos están entendiendo que es algo natural. O sea, él tenía un lenguaje sobrenatural, pero que se aplica en esta generación y es algo normal. Más o menos me entendiste. Él está hablando de una comida y ellos entienden que es una comida normal, pero él está hablando de una multitud que se va a convertir a través de alguien que él le está hablando la palabra. Fíjate de algo. Cuando observamos a Jesús a partir de los libros gnósticos, desde Mateo hasta Lucas, cuando nosotros lo observamos allí, nos damos cuenta de que es un personaje que aparece en escena que no está hablando de él. Él no habla en primera persona. Él habla del Padre y que él vino a dar cumplimiento al diseño o al propósito que el Eterno tenía para con él en la tierra. En él no había una voluntad propia. En él había la voluntad del Padre que él iba a manifestar. Y todo su entorno, su vida, el poco tiempo que duró para manifestar ese ministerio fue apenas 3 años, pero se preparó durante 30 años. Este grupo carece de preparación, carece de norte. Vuelvo y repito, no conocen el Evangelio. Wow. No conocen de qué se trata esto. Esto no se trata de hombre, no se trata de voluntad. Como no se trata de hombre y no se trata de voluntad, se trata de la voluntad del Padre. Entonces nosotros debemos de procurar de convertirnos en el instrumento que Dios tiene. Sí, nuestra boca no debe ser la boca de mi cuerpo, sino Gloria la boca de Dios. Para que cuando hablemos hacia la multitud, no hablemos conforme a nuestros ideales, sino conforme a los ideales de Dios. Sí, la comida nuestra espiritualmente debe de ser dar el cumplimiento de Dios. O sea, eso debe ser la comida. Cuando Jesús observa a la samaritana, está viendo una mujer que tiene fe, pero que está fundamentada en un camino erróneo, que está esperando aún al Mesías, pero no sabe ni siquiera quién es el Mesías. O sea, hay gente que está esperando el Mesías, pero en una plataforma errada. Y inconscientemente van detrás de la idolatría. Esta mujer ya había participado de 5 maridos, sí, 5 deidades, y el que tenía no era de ella. Cuando usted observa la conversación, te da cuenta de que realmente ella había abandonado el marido, sí, el ídolo, porque no había no había llenado su satisfacción espiritual. El anhelo que ella tenía no lo encontró. Y ahí entonces inicia la conversación,
porque en ella había hambre, había sed. Wow. Y al final ella le dice, dame de esa agua. Y conocemos la historia. El texto en Juan establece lo que ocurrió allí. Wow, tremendo. O sea, hay una característica muy clave que ella tiene. Ella no tiene el norte. Ella no sabe quizá la característica específica para el Mesías, pero ella tiene una característica que la califican, diría yo, para que el maestro se siente a hablar con ella, que ella tiene hambre y tiene sed. Creo que eso ha escaseado en esta generación. O sea, hay gente que se llena de cosas que creen que es lo necesario para subirse a una tarima, para orar por la gente, pero tiene un vacío, ¿cierto, profeta? Tiene un vacío que no ha llenado y no tiene esa hambre de buscar eso que va a llenar ese vacío. Quiero decirte, si la iglesia es fundamentada en este tiempo, va a causar una crisis. Crisis en que la gente va a tener que salir a trabajar. Wow. Porque su empresa de engaño y de show va a desaparecer. Entonces, la gente, muchos no quieren revelar la verdad, ni quiere que se le diga la verdad, porque esto pone en peligro su economía. Y Guay. eso es peligroso para ellos. Dios. Así que lo del púlpito, lo de la campaña, cuando sean fundamentados, van a morir, van a perecer. Porque es que, imagínate a Pablo en este tiempo, que usted lo invitara a un campo de lo más atrasado de la nación, a una campaña, o al apóstol Pedro, ¿qué le dirían? Yo necesito hotel 5 estrellas, yo necesito que me alquile un vehículo y para mi equipo y que me consignen bien. Y por ser a ti, yo te voy a cobrar $3,000. Entonces, ese es el evangelio que se ve hoy. Wow. Entonces, eso no es evangelio. Ay, santo Padre. Es un comercio. Ay, sí. Un comercio que lleva el nombre de evangelio, pero un día el evangelio se levantará y lo va a demandar a eso por daño y perjuicio y falsificación. Porque han falsificado el evangelio. Y hoy, nunca en la historia se hubiese visto que la salvación de un alma cueste tanto a lo interno de los ministerios de este tiempo. Ay, santo Padre. De hecho, escuché a alguien en una ocasión, estaba pasando por un proceso de divorcio y su pastor le dijo, tienes que pararte, no puedes seguir predicando, porque aunque no haya sido tú que haya provocado el divorcio, el tema del matrimonio es un tema de dos. Tienes que darte un tiempo, un tiempo. Y él dijo, no, es que si yo dejo de predicar, no, ¿quién me va a pagar el apartamento? O sea, yo dije, pero ese no es tu ministerio, ese es tu negocio. Hay gente que tiene implantados negocios con el evangelio. Hay gente que vive, que si no predica, en eventos, se muere. Bueno, yo vuelvo y repito, es que la iglesia necesita una reforma. Sí, yo como pastor no le permito a alguien que se case en mi congregación si no es empleado, si no trabaja. No que yo del ministerio y que usted se casará, pero no en la iglesia. Y el tema, profeta, el tema de tiempo completo, que Dios me llamó a tiempo completo. Explíquenos un poco acerca de eso. No, eso es un invento de la iglesia. Es un invento de vagos, totalmente vagos. Cuando usted observa, los apóstoles trabajaban. Todos, eran empresarios. No de la unción, trabajaban. Claro. Y ahora, que son llamados a tiempo. Yo recuerdo que alguien estos días me llama. Amado, mira, me llegó el mes de pagar la casa. Ábreme una puerta por ahí. Y yo dije, ¿cómo fue? Y yo lo siento. Entonces yo tengo que matarme trabajando
para mantener mi familia, para pagar mi casa, mi colegio. Y soy pastor. Y tú entonces estás viviendo de que a tiempo completo, esperando en que yo te honre. Y cuando yo no te honre, me va a maldecir. Es decir, estoy esperando que yo te invite a mi iglesia. Y cuando yo no te doy la ofrenda que tú esperabas, entonces sale por ahí maldiciéndome. Fájese a trabajar. Si usted quiere andar bien, trabaje. Si quiere ganar dinero, trabaje. Pero para eso hay un artículo, así lo voy a llamar, un artículo bíblico, sorpresivo, cuando estos despierten y despierten en un lugar que no era el lugar que ellos pensaban que iban a despertar. Y griten: Señor, ¿qué yo hago aquí? En tu nombre yo hice maravillas. Ay, santo. Yo prediqué. Yo anduve por multitudes. Anduve en las naciones. ¿No te acuerdas de mí? Y el Señor le dirá: apartado de mí, maldito. Apartado de mí. ¿Por qué? Porque ya recibiste tu recompensa. Tú vendiste tu evangelio. Tú te sentías bien en ese tiempo, cobrando mi palabra. Cuando a ti yo nunca te cobré para salvarte, limpiarte, curarte. Pero cuando te localizaban las personas, te llamaban, usted puso su tarifa. Entonces, usted recibió su recompensa. Ese texto, ese artículo, eso agarraron y lo modificaron. Tú no lo ves en la Biblia en este tiempo. Eso no se recita. Ay, Padre Santo. Wow, tremendo. Entonces necesitamos una reforma urgente. Y la reforma tiene que ver con muchas cosas. La reforma tiene que ver con el cambio de liturgia. La reforma tiene que ver con el cambio de pensamiento. La reforma tiene que ver con el cambio, la reparación, diría yo, de conocimiento. Porque si bien es que tenemos mucho conocimiento, pero tenemos poca aplicación de ese conocimiento. Y necesitamos comenzar a aplicar las cosas sencillas, porque hemos comenzado a ver profundidad donde no hay profundidad. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y le hemos querido buscar la quinta pata al gato, cuando eso es una cosa sencilla, de amar, de darse por la persona, de darse por al prójimo. Entonces creo que la iglesia ha buscado profundidad y ha buscado misterio donde no hay misterio, donde hay cosas muy sencillas y muy claras. De hecho, en una ocasión, profeta, Jesús está hablando acerca de una parábola, y los discípulos decían: maestro, ¿y por qué tú hablas en parábola? Y él le dijo: para que oyendo no oigan. Oye, ¿qué tipo de predicador? Un predicador como que no califica en este tiempo, porque los predicadores tienen que ser claros. Pero Jesús era un predicador que no le gustaba o no quería que la gente entendiera su mensaje. Para que oyendo no oigan y viendo no vean. Entonces no entiendo qué tipo de predicadores somos hoy en día, que somos más profundos que Jesús, somos más claros que Jesús, y Jesús decía: para que oyendo no oigan. De hecho, cuando él decía una palabra que era una palabra muy clave, decía: de cierto digo, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Decía, ¿verdad? Correcto. Entonces necesitamos comenzar a aplicar las cosas sencillas del reino, porque las cosas sencillas del reino son las que nos van a entregar las cosas grandes. La Biblia dice que las pequeñas zorras son las que matan y las que hacen perder un gran viñedo. Así que usted que está viendo ahí, deje de estar buscando profundidad donde no hay profundidad. Comience a estudiar la palabra de manera sencilla, que la palabra te va a guiar a toda verdad. Fíjate el consejo de Pablo a la iglesia de los Filipenses. 2:3. Nada hagan por rivalidad o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimando cada uno a los demás, Gloria como a Dios. si fuese mejor que ustedes. Pongan la mirada, oiga, y el interés en los otros, y no solamente en ustedes. Dejen que la actitud de uno a otro sea gobernada por el Mesías, por estar en unión con Él. Pero quiero que vea esto mismo, esta misma palabra, en esta próxima versión. Y esto me encanta.
Aleluya. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. No traten de impresionar a nadie. ¿Y qué es lo que nosotros vemos y observamos en este tiempo? Wow. De hecho, muchos utilizan este tipo de plataforma para eso, para impresionar. Sigue diciendo, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Wow. ¿Cuál fue la actitud de él? Aquí dice que siendo, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, fuera a algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a su privilegio divino, adoptando la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Gloria. Dejó todo lo que tenía para dar cumplimiento a la intención de Dios. Wow. Todo lo que tenía para dar cumplimiento al propósito de Dios. Y para cerrar, ¿conoce tú el propósito de Dios en tu vida por la cual fuiste alcanzado a través del evangelio que fue gratis para ti cuando estaba perdido en drogadicción, en prostitución, en lesbianismo, en cuánta inmundicia, cuánto te pidieron para que hoy fuera restaurado y salvo? ¿Y qué tú estás haciendo por eso? ¿Estás dando realmente por gracia lo que por gracia has recibido? Te lo voy a dejar eso en pregunta. Shalom. Wow. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uf, tremendo, tremendo. Yo sé que hay alguien que ha sido bendecido, que ha sido tocado con esta palabra. Necesitamos escuchar palabras así, porque son las palabras que, aunque a veces nos incomoden, son las palabras que nos sanan. Necesitamos ser sanados del alma. El alma necesita este ungüento, que es un ungüento espiritual, para nosotros poder ser restaurados al varón perfecto según la palabra. Así que, profeta Wandy, gracias por la visita, gracias por estar aquí. Y Dios te bendiga a ti. Comparte esta transmisión, envíaselo a alguien que yo sé que es de gran bendición. Esto fue La Hora de la Unción. Dios te bendiga.